Perfecto, lo sumamos entonces al señor. Buenos días, ¿cómo estamos, Antonio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, encantado de estar aquí. Un gusto. Igualmente a nosotros encantados de tenerte. Antonio Porceli Piusi, psicólogo. Te hemos convocado en esta ocasión, Antonio, para repasar cuestiones que tienen que ver con el psicópata, para hablar de psicopatía, de este trastorno mental, tan retratado, como decía, ¿no? En el cine, en las películas. ¿Y qué características particulares tiene, por ejemplo, para empezar a preguntarte? Tenemos un montón de cosas que consultarte. ¿Qué características, para empezar, tiene, por ejemplo, el psicópata? Lo que principalmente caracteriza al psicópata es una marcada insensibilidad al sufrimiento de las demás personas y una gran crueldad que lo lleva a no tener ningún tipo de remordimiento ni ningún tipo de conmoción frente a hacer sufrir a las demás personas. Y no solo eso, sino que lo caracteriza del resto de los trastornos de salud mental, que los psicópatas experimentan un disfrute en el momento en el cual generan un daño a la otra persona, ¿sí? Cuando lo estafan, cuando lo descalifican, cuando lo agreden, cuando lo violentan, ¿sí? Son personas que no tienen eso que todos necesitamos tener para poder convivir en sociedad. No tienen escrúpulos, no tienen registro de las normas, no respetan las normas, sino que ellos viven de acuerdo a sus propias normas. Ellos son la ley, no creen en una ley que está por encima de ellos. Son personas también particularmente mentirosas, que mienten con una capacidad que es francamente muy llamativa y que logran engañar a los mejores diagnosticadores. Por eso es que son personas que mienten con una naturalidad de quien no siente ninguna preocupación frente a que lo vayan a descubrir en la mentira, ¿sí? Y eso hace que incluso los detectores de mentiras utilizados en los servicios de inteligencia no detecten claro, no lo detecten directamente. No lo detectan porque ellos no experimentan un aumento de la activación del sistema nervioso en el momento en el cual mienten. Mienten con absoluta naturalidad y frialdad. Y son personas que tienen una tendencia a ser particularmente seductoras en ciertas situaciones y muchas veces son realmente encantadores, son personas que logran, si lo quieren, desenvolverse de una manera muy seductora con las demás personas, ¿sí? Sin embargo, se van abriendo paso por la vida sin medir en qué medida dañan a las demás personas. Y todos hemos conocido, todos hemos lidiado con algún psicópata, todos hemos sido estafados, todos hemos sido alguna vez maltratados por un psicópata, o todos nos hemos encontrado con la situación de haber tenido que arreglar los platos rotos que algún psicópata dejó en alguna situación que nosotros hemos vivido, ¿sí? Son personas también particularmente manipuladoras que tienen lo que se llama una emocionalidad muy superficial. Eso quiere decir que pueden perfectamente en este momento encolerizarse y al rato pueden perfectamente angustiarse y al rato pueden perfectamente estar bien, porque todas sus emociones son muy superficiales, ¿sí? Y manipulan con estas emociones a los fines de generar un impacto en la otra persona, ¿sí? Y la forma que tienen de manipular a las demás personas, sobre todo esto orientado al ámbito de sus relaciones de pareja, que es por ahí el ámbito en el cual yo más me desenvuelvo como profesional. La forma en la que los psicópatas descalifican a sus parejas es mediante la descalificación, mediante la agresión, mediante el control en su vida
controlando el dinero, controlando sus vínculos, aíslan a sus víctimas a los fines de poder tener más control sobre ellas y de esa manera la van debilitando para que pueda ser más controlable y ese es un proceso que se hace de una manera progresiva porque por supuesto esto no ocurre de un día para otro porque nadie se queda con alguien que lo descalifica o lo agrede cuando lo conoce, y por eso los psicópatas es que son encantadores en un principio, pero sin embargo, cuando esas conductas de descalificación, esas conductas de agresión, de violencia, de estafa, etcétera, se van dando muy paulatinamente, se da en las víctimas de los psicópatas un fenómeno que se lo describe como el fenómeno de la rana hervida. No sé si lo han escuchado nombrar. Es un fenómeno. Me parece haberlo escuchado, licenciado. Perdón. La persona que se va como cocinando lentamente no se da cuenta de que tiene un problema y cuando ya se da cuenta como que ya es demasiado tarde, ya está cocinado, ya el problema está consumado. Exactamente. Y ya está muy débil. Ya está muy débil para poder salir de ahí, ¿no? La pregunta que hago es cómo ayudamos a esa persona y cómo nos ayudamos, porque imagino que más de un psicópata puede ser consciente de que lo es, que no lo pueda evitar. ¿Cómo lo ayudamos y cómo nos protegemos también nosotros, una ida y vuelta de esto? ¿Cómo hacemos? Me parece muy importante aprender a detectar cuáles son las características de estas personas como una forma preventiva, ¿sí? Y me parece también muy importante que cualquier persona que esté escuchando este programa, que yo felicito, que ponga en los hogares de las personas este tema, cualquier persona que vea que un familiar puede que caiga en las garras de un psicópata, haga un esfuerzo por no dejar que la víctima se aísle. Y en este sentido tiene que ser muy inteligente porque muchas veces cuando hay una víctima de un psicópata, lo que le pasa es que está muy manipulada por el psicópata y entonces si uno tiene una interacción que vaya muy en la línea de deja a esta persona, deja a esta persona, deja a esta persona, en general el vínculo con uno se termina deteriorando y la persona se queda con el psicópata pero se aísla. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de estar cerca, ¿sí? De no abandonar, de no soltar, de estar ahí. ¿Sí? De tratar de que no se suelte de la red de contención, porque es algo que aprendemos de la biología, que los psicópatas, al igual que los depredadores en la naturaleza, para poder depredar a su presa, primero la aíslan de la manada. Entonces nosotros tenemos que tratar de que el psicópata no logre su cometido y aísle a la presa de su red de contención, porque la red de contención es fundamental para poder salir de al lado de un psicópata, que por supuesto también se necesita armar un plan para poder fortalecerse, ¿sí? Porque ellos, digamos, viven de la debilidad de uno, ¿sí? Se aprovechan de la debilidad de uno. Entonces es necesario un proceso de fortalecimiento para poder salir de una relación con una persona con este trastorno. Estamos algo escasos de tiempo, Antonio, pero no quería dejar de preguntarte, te agradezco muchísimo si lo podés hacer así a modo de resumen, tu visión, pero ¿cómo funciona el tema del psicópata y de la psicopatía en ambientes laborales? El psicópata suele ser en ambientes laborales una persona que, así como puede ser encantadora, puede ser muy explotadora. Son personas que engañan, mienten, son personas que usan, digamos, se visten con la ropa del otro, es decir, que se aprovechan de lo que los demás hicieron para poder quedarse con los logros de esa persona, y son personas particularmente tendientes al abuso dentro del ámbito laboral, al abuso sexual y al abuso laboral, ¿sí? Al acoso. De esa manera se desenvuelven en el ambiente laboral y, como dije, todos conocemos a alguno.
Sí, sí, la verdad que sí. No quedan solo en el ambiente de las series y las películas. Me recuerda mucho a la película que se llamaba directamente Psicópata Americano. Supongo que la viste. Sí, por supuesto, pero a ver, la gran mayoría de los psicópatas no asesina a nadie. La gran Claro. mayoría de los Son mucho psicópatas. peores porque son menos evidentes. Están ahí entre nosotros. Exactamente. La gran mayoría de los psicópatas están integrados entre nosotros y logran eludir la prisión, pero van dejando un tendal de corazones heridos, de expectativas destrozadas y de billeteras vacías. Bien, Antonio, mi pregunta muy chiquitita también, ¿el psicópata puede saber que es psicópata a pesar de lo que haga naturalmente, pero es consciente de que lo es y eso puede ser una punta de un ovillo? Es muy buena tu pregunta. El psicópata es una persona que sabe bien lo que hace. Es una persona que puede perfectamente distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y no es una persona que las consecuencias de sus actos le pasen inadvertidas. Lo que le ocurre es que no le importa y lo disfruta. Por ende, esto es muy importante tenerlo en cuenta tanto en lo legal como en lo psiquiátrico, ¿sí? Son personas que no están locas. Claramente no van a advertir ningún problema en su forma de ser. Y por eso es que son personas que psicoterapéuticamente no es posible ayudarlas, porque son personas que no advierten tener un problema y por ende no buscan tampoco cambiar su forma de ser. Bien, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Acá en los Zócalos hemos dejado tu Instagram, lo vamos a volver a poner, @licenciado entonces Antonio Porceli Piusi. Interesantísimo el tema como tantos otros, ¿no? Que tienen que ver con la psicología. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Esperamos poder contar con vos también para seguir desglosando este maravilloso mundo de la mente y todos sus recovecos. Gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Por favor, un placer haber participado. Saludos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, interesantísimo. Palabra entonces del psicólogo Antonio Porceli Piusi, conversando con nosotros aquí en el Interactivo sobre cuestiones, características generales que tienen que ver con los psicópatas, con la psicopatía. Hasta las 14, el Interactivo.